La grabación se va a grabar la presentación por situaciones académicas para que estén informados. Mm. Bueno, ya entrando en materia, esta presentación nos la solicita la Universidad Ciudadana de Nuevo León, ya que estoy cursando la maestría en Administración con acentuación en Sustentabilidad y Recursos Renovables. Este es una presentación como proyecto final que nos pidió la doctora María Leonor Morales y se refiere a los derechos humanos. Vamos a tener la presentación de tres de los derechos humanos, que en total son 30. Comencemos. Eh, ¿Conocen los derechos humanos? Es la primera pregunta que tenemos aquí. Y tenemos que aprender de los derechos humanos en familia. La idea es que los derechos humanos que ahorita vamos a ver se compartan a más gente, a sus hijos, a jóvenes, a compañeros, a vecinos, jóvenes sobre todo, para que tengan una noción de lo que son los derechos humanos. Y comenzamos. En el mundo real, no todos sabemos que existen los derechos humanos. Otros saben que existen, pero no que se encuentran confundidos, como para qué sirven. Otros más saben que los hay y que sirven para proteger delincuentes. Pero ¿quién sabe realmente qué son los derechos humanos? ¿Para qué sirven? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo fueron creados? ¿Y dónde se encuentran y cómo se accede a ellos? En el primer semestre de la maestría de Administración con acentuación en sustentabilidad y recursos renovables, nos han dado la tarea de promover los derechos humanos a través de la interacción con la comunidad para que vaya llenando este vacío de conocimiento en la ciudadanía sobre los derechos humanos. He elegido la plataforma Zoom con la idea de captar más personas que nos acompañaran. Eh, la plataforma Zoom, para que tenga mayor alcance, convocando a los padres a participar en divulgar a sus hijos los derechos humanos, invitando a mis amistades que participan en diferentes grupos de internet. En esta presentación estarán las preguntas clásicas sobre los derechos humanos y, y juegos interactivos que reforzarán el interés por este interesante tema. La pregunta que continúa sobre los derechos humanos: ¿para qué sirven los derechos humanos? Los derechos humanos son fundamentales para proteger la dignidad de las personas. Su objeto es que los individuos vivan con libertad, dignidad y seguridad, evitando abusos de discriminación o injusticias por parte del Estado. Los derechos humanos Los derechos humanos promueven la igualdad y la no discriminación, acceso a los servicios públicos, justicia en base al debido proceso y la libertad de expresión, entre otros derechos. Los derechos humanos son pilar para construir sociedades justas, equitativas y respetuosas, de dignidad para todos los seres humanos. Y la siguiente pregunta es: ¿cómo se debe acceder a los derechos humanos? Todas las personas pueden acceder a estos derechos humanos, que son derechos universales, para poder disfrutar de los derechos de sus libertades sin discriminación.
El primer paso para conocer los derechos humanos es el estudio. Para conocer los derechos les ayudarán a entenderlos y así reclamarlos. Organizaciones como la ONU, la UNICEF, promueven la educación. Los gobiernos deben crear legislaciones y políticas que promuevan estos derechos, creando marcos jurídicos que garanticen la igualdad de oportunidades y que prohíban la discriminación. La ciudadanía debe realizar un esfuerzo para tener una mayor participación, para hacer valer los derechos humanos. El acceso a la justicia debe buscarse con el estudio de las leyes y demandas bien estructuradas. Existen organizaciones de derechos humanos que trabajan para proteger estos derechos a nivel local, como municipal y estatal, nacional y además internacional, que brindan apoyo y educación al respecto de la defensa de estos derechos. ¿Cómo fueron creados los derechos humanos? La creación de los derechos humanos es una historia de muchos siglos que se remonta a la antigüedad con documentos como el Código Hammurabi del siglo XVIII antes de Cristo en Babilonia. También a la creación del cilindro de Ciro en el siglo VI también antes de Cristo. El rey persa Ciro el Grande procuró estos derechos, no tanto como derechos humanos, era más bien como normas voluntarias y tuvo gran éxito en esto, con estos derechos morales, se puede decir, pero se extendió por toda Europa y parte de Asia. En la Edad Media, la promulgación de la Carta Magna de Inglaterra en 1215, donde el rey establecía derechos especiales para los nobles. Estos no eran tan universales, pero ya se ejercía o se quería tener derechos para ciertos grupos que son como antecedentes. En la Edad Moderna, en el siglo octavo, en la época de la Ilustración, nace la idea de los derechos naturales e inalienables de los filósofos Rousseau, Voltaire y John Locke en 1789. Estos fueron los antecedentes eh, que dieron el nacimiento el 10 de diciembre de 1984, después de la Segunda Guerra Mundial. En la Asamblea General de las Naciones Unidas se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece en 30 artículos los derechos fundamentales de todas las personas. Han, han pasado más de 76 años desde la firma de la Declaración de los Derechos Universales y aún falta muchísimo por hacer. Permítame un segundo. Ya veremos. Aquí, la Declaración Universal de los Derechos Humanos consta de 30 artículos y aquí voy a enumerarlos un poquito resumidos. Y el primer artículo, todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. El segundo artículo, ser libres de discriminación sin importar la raza, sexo, religión, etc. El tercer artículo es derecho a la vida, libertad y la seguridad. Estos primeros tres artículos es los que vamos a explicar un poquito en esta presentación. El cuarto artículo es ser libre de esclavitud en todas sus formas, ser libre de tortura y tratos crueles. Otro derecho
protegido es el reconocimiento como persona ante la ley. La igualdad ante la ley es el séptimo, es sin discriminación. El octavo, derecho a la reparación de las violaciones a los derechos. Cuando existe una violación a los derechos, este de artículo lo pide para que se reclame. En el noveno artículo, ser libre de detenciones arbitrarias. Décimo, derecho a un juicio justo. 11, pre- presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario. 12, derecho a la privacidad. 13, libertad de movimiento dentro de y fuera del país. O sea que sobre todo dentro del país no hay fronteras. Todo el país y todos los municipios los podemos cruzar sin pasaporte. Ya cuando llega uno a Estados Unidos, ya sí hay que sacar el pasaporte, pero sucede que en Europa no hay, no hay puentes y que cada frontera no hay un puente que le estén pidiendo a uno el pasaporte y muchas veces ni visa. El 14 es el derecho al asilo en caso de persecución. El 15 es derecho a una nacionalidad. Todos tenemos derecho a una nacionalidad y en especial cuando hay un extranjero en cualquier parte del mundo, se puede solicitar la nacionalidad del país donde esté uno radicando o que ya se va a quedar uno o que adquirió o que tiene uno matrimonio. Y precisamente siguiente, el 16, es el derecho que tienen todas las personas a contraer matrimonio y fundar una familia. Em, el derecho a la propiedad, todos tenemos derecho a cualquier propiedad, un carro, una casa, un terreno. El 18, una libertad de pensamiento, de conciencia y religión. El 19, libertad de opinión y expresión. El 20, libertad de reunión y asociación. El 21, derecho a la participación en el gobierno. El 22, derecho a la seguridad social. 23, derecho al trabajo con condiciones justas. El, el derecho número 24 es el derecho al descanso y el tiempo libre. 25, derecho a un nivel de vida adecuado. 26, el derecho a la educación. El 27, derecho a la vida cultural y científica. El 28, a un mundo libre y justo. El 29, el 29 es un derecho que donde este derecho nos daba una cierta obligación a respetar los derechos de todos los demás y sobre todo también a respetarlos y hacer una solidaridad con todas las demás personas que nos rodean. El 30, los derechos son inalienables y nadie puede ser, y nadie puede destruirlos. Bueno, aquí quiere decir que cada uno de nosotros tenemos estos derechos, estos 30 derechos nos corresponden, los tenemos y desde que nacemos los poseemos y nadie nos los puede quitar ni tampoco se los podemos pasar a nadie. Son nuestros propios derechos que nosotros tenemos que defender y es lo que falta un poquito o mucho, defender cada quien sus derechos. Como parte de esta actividad, como se los decía antes, explicaremos los tres primeros artículos de los 30 que componen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamados el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de la ONU en París, Francia. Estos artículos ya más completos, ya más con su redacción total, dicen así. El artículo 1, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados y están dotados de razón, conciencia, deben comportarse fraternalmente unos a otros.
más adelante vamos a ver una explicación más profunda.